Dios bendiga a cada uno de ustedes para que puedan gozar de un bonito viernes, pero también un fin de semana. No podemos reunirnos el domingo como antes, ¿verdad? Se extraña, pero aún ahí en esa casa podemos estar en comunión con el Señor primeramente y luego nosotros mismos. Hoy nos toca continuar nuestra devocional, hoy viernes 5 de febrero, y vamos precisamente a meditar sobre la porción asignada, Mateo capítulo 10, del 16 hasta el 33. Una porción que es parte de uno de los mensajes de nuestro Señor. Como les dije en otra ocasión, es bonito a veces tener una Biblia con letra roja. Cada vez que habla Dios o habla el Señor, sale la letra roja. Y en Mateo vamos a encontrar varias veces páginas de letras rojas porque eran mensajes que el Señor daba sin interrupción. Es como cuando usted ve la televisión, se ha fijado que dice sin anuncios, y usted quiere sin anuncios. Bueno, aquí el Señor, cuando Él hablaba y daba estos mensajes, la gente se callaba, la gente solamente escuchaba. Pero en el versículo 16 empieza con una advertencia y también un consejo. He aquí, dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, comparando a sus discípulos y a aquellos que le siguen como ovejas. Están en el mundo, pero no son del mundo. Pero dice el Señor, yo os mando a este mundo que no es tuyo, pero ahí vas a estar, ahí vas a vivir. Vas a vivir entre lobos, o sea, entre peligros. Y luego describe diferentes peligros que los suyos tenían que enfrentar, especialmente la iglesia primitiva. Pero hoy en día tenemos un buen número de países donde la persecución es de veras atroz, es difícil, es dura, y la iglesia está sufriendo. Ahí podríamos decir, el Señor mandó estas ovejas entre lobos. Hay países que han incendiado la iglesia, han incendiado las casas de los cristianos, los han arrojado del pueblo, no pueden comprar, no pueden hacer nada. Y quizá muchas veces viene precisamente lo que Satanás quiere, sembrar el desánimo, sembrar la duda, sembrar la inquietud de por qué estoy siguiendo al Señor si Él no me ayuda. Quizá usted ha experimentado eso en estos días, en estas 9, 10 meses que ya pasaron. Pero Dios tiene su propósito y Él sigue en el trono controlando todo. Bueno, dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues, y utiliza dos animales aquí, sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. La palabra prudente es interesante. Allá en 1 de Samuel, capítulo 16, cuando estaban describiendo a David ante el rey Saúl y ante el profeta, dice que vinieron y le dijeron, especialmente ante el rey Saúl, que tenía un mal espíritu y no sabía cómo aplacarlo, o más bien sabía que con cierta música podía aplacarse, pero no tenía al músico que lo hiciera. Y entonces vinieron a recomendar a David. Dice en el versículo 18, 1 de Samuel 16, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Ahora miren las cualidades. Es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué buena recomendación, ¿no? Pongamos que no todos vamos a cumplirlas, especialmente aquellas que dicen vigoroso, valiente, prudente, hermoso, pero lo principal es Jehová está con él. La prudencia, ¿qué es esto? Es ser sensato, es ser con juicio, de buen juicio,
es ser cauteloso. Y cuando el Señor dice, sean prudentes como las serpientes, observen que este animal es prudente en ese sentido. En el capítulo 18 de 1 de Samuel y versículo 5 dice, y salía David de donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y en el versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Buen juicio. A veces nosotros tenemos que practicar este buen juicio, esta prudencia, esta virtud con mucha sabiduría, pero también con sencillez. Y compara la serpiente con una paloma. Bueno, sigamos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo habéis de contestar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y luego viene la persecución, llamémoslo no solamente de autoridad al siervo, sino aún la persecución dentro del hogar. Dice ahí en el versículo 21, el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La persecución más difícil, creo yo, para el cristiano es cuando la persecución viene de su propia familia. Que los padres se burlan del cristiano, joven, señorita. Que los hermanos se burlan. Que tenemos pues una situación difícil para el creyente dentro de su hogar, cuando el hogar debería de ser el lugar de refugio, el lugar donde él sintiera el apoyo, la ayuda de los de afuera. Porque los de afuera sí están en contra, pero usted encontraría un lugar donde resguardarse, pero llegar a ese lugar y encontrar la misma oposición ha de ser difícil. Usted quizá ha pasado por eso. Cuando usted se entregó al Señor Jesucristo, seguramente alguien de la familia empezó a molestarlo, empezó a burlarse, y usted sentía horrible. Pero hermanos, eso estaba profetizado. No solo para la iglesia primitiva, sino aún para nosotros en el siglo XXI. Creo que tenemos que darnos cuenta que no somos muy apreciados ni queridos en muchos lugares. El creyente pues tiene que sufrir oposición, tiene que sufrir persecución. Aquí en México, no vayamos muy lejos, en el estado de Chiapas, hay indígenas que han tenido que huir de sus propiedades, huir de sus casitas que se las queman, huir de aquellos que están robando sus animales. ¿Por qué? Porque son cristianos. Se han quejado, ha habido personas que se han levantado para defenderlos, pero la persecución continúa. Qué difícil. Sin embargo, el Señor promete una cosa aquí en medio de todo esto, que Él va a estar con nosotros, que Él va inclusive a darnos las palabras que debemos de dar, que no nos preocupemos de cómo debemos de contestar, que Él nos dará la sabiduría, la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Nuestro Señor Jesucristo creo que nos dio el mejor ejemplo. Cuando Él estaba siendo perseguido, le estaban insultando, lo estaban burlando, lo estaban atacando, dice, Él no abrió su boca. Aún ante Pilato, aún ante Herodes, aún ante las autoridades que lo iban a crucificar, y bien lo dijo el profeta en Isaías 53, Él enmudeció y no abrió su boca. Sufrió los vituperios, sufrió la persecución. Hermano, si hay en ese momento cierta persecución en su vida, en el trabajo muchas veces, por ser cristianos, más lo molestan, más lo invitan a cosas que usted no quiere tener parte en ellas.
Usted tiene que muchas veces quedarse callado e ignorar lo que está viendo. Pero como buen hijo de Dios, usted no puede participar en aquello, entonces no lo quieren. Ahí no les conviene tenerlo a usted. Usted no va a hacer todos los cambios y chanchullos y robos que otros hacen. De modo que mejor usted queda fuera. Sin embargo, el Señor dice, no os preocupéis. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hermano, si usted no está sufriendo en este momento, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la calle, dele gracias a Dios. Pero si llegara el momento, acuérdese, obre prudentemente como serpiente y sencillamente como paloma. Sigamos. El discípulo dice en el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Betsebú, ¿cuánto más a los de su casa? A veces tenemos que pensar cuando hay esa persecución y esa actitud en contra, más le hicieron al Señor por mí, más soportó Él, más sufrió Él la persecución, la burla, por mí, para que yo pueda tener libertad y pueda tener bendición. Así que, en medio de todo esto, dele usted gracias a Dios. Dele usted gracias que usted no está siendo perseguido, que usted tiene libertad aún en su hogar. Miren, yo crecí de niño en un hogar, pues no era cristiano. Estaba yo viviendo con unas familiares, unas tías, que eran muy católicas. Sin embargo, cuando yo acepté al Señor, la preocupación de la familia cristiana aquí en México era, ¿qué va a hacer René allá en Guatemala cuando llegue y toda la familia es católica y él es el único cristiano? Bueno, Dios dio la sabiduría, Dios ayudó y cambió el cuadro. Y miren, el domingo en la mañana las mismas tías me decían, apúrate, vas a llegar tarde a tu iglesia. Y yo iba solito, corría a la iglesia solo. Ellas se iban a su iglesia después. Yo dije, Señor, qué bendición que aún en medio de aquellos que no están a favor nuestro, tú abres la puerta para que podamos seguirte y podamos agradarte. Bueno, así que cuando haya algo así, diga, Señor, tú sufriste más por mí. Tú soportaste más por mí. ¿Por qué no voy yo a soportar o a sufrir por ti? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto. Y luego hace unas comparaciones muy bonitas. Dice en el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temedle a Dios, no un temor de miedo quizá, un temor de reverencia, de respeto. Pero dele gracias que ese Dios poderoso está de su lado. Ese Dios poderoso está ahí, aunque la persecución esté. Ahí en el libro de los Hechos leíamos que después que los cristianos eran encerrados en cárceles, azotados, decía, y se sentían privilegiados de sufrir en nombre del Señor. Era un gozo para ellos, aún sentir los latigazos. Y yo creo, pensaban, el Señor sufrió más por mí en la cruz. El Señor sufrió más por mí en esos clavos en sus manos, en sus pies, con esa lanza en su costado. Hermano, si Él lo hizo por ti, ¿por qué no nosotros también enfrentamos esa situación negativa para gloria de Él? Bien, vuestros cabellos, dice en el versículo 30. Bueno, hace una comparación desde el 29, hablando de los pajaritos. Y dice, un pajarito no se cae del árbol a menos que el Señor permita que se caiga. Y vosotros estáis cuidados, dice, vosotros sois mejor que los pajaritos, que las aves del cielo. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, versículo 29,
con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué comparación más tremenda, ¿verdad? Bueno, algunos de nosotros ya no tenemos mucho que contar, pero todavía hay otros que sí. Pero pensar que el Señor sabe cuántos cabellos están en su cabeza. Increíble. Puede agarrar un manojo, pero cuántos hay ahí, no vas a ver. Y cuesta contarlos. Pero el Señor dice, tiene contados hasta nuestros cabellos. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros en otras cosas? Versículo 32. Ahora viene la advertencia, dice. Ustedes tienen ahora una obligación, tienen un deber de testificar de mí. Y miren el versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué advertencia! Quizá si yo no digo nada, quizá si yo me uno a ellos, quizá si empiezo a actuar como ellos, ya no me van a molestar. Pero qué hermoso saber que el cristiano, como dije en otras ocasiones, no es del montón. El cristiano es único, el cristiano es escogido, el cristiano es gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que vayáis, dice, y llevéis este mensaje y hablemos de las virtudes de aquel que murió por nosotros. El no hablar muchas veces ha sido por que no me digan nada, que no se burlen, que no digan nada de mí, que no me ataquen, que no me persigan. Hermano, aquel que no confiesa al Señor delante de los hombres, sin pena, sin vergüenza, que el que no lo hace, dice, también yo me atesoraré cierta tristeza por su manera de ser, y yo, así como tú me niegas, yo te negaré delante del Padre. Pero aquel que me confiesa, aquel que no le importe el bullying, que no le importa la burla, que no le importa la persecución, aquel que está así y es fiel, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esta parte de este mensaje es hermoso. Que Dios nos ayude a ser prudentes como serpientes, mansos, sencillos como palomas, que estemos listos para confesar el nombre del Señor delante de los que nos persiguen. Bienaventurados sois, dice ahí en Mateo capítulo 5, 6. Bienaventurados sois cuando os persiguieren y dijeren todo mal de vosotros, oiga esto, mintiendo. Pueden hablar mal de nosotros, pero que no sea verdad. Podemos confesar al Señor con autoridad, pero sin pena, sin temor de que aquello nos va a traer daño, sino al contrario, que vamos a ser testigos del Señor ante lo adverso. Yo le invito a que este día usted le diga, Señor, yo quiero ser un testigo fiel, que persevere hasta el fin, no que se quede a medias, no que cambie de caballo, como dice, en el camino. No. Yo quiero guardar mi fe hasta el final. Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Yo quiero, aunque sea perseguido, saber que no estoy solo. Tú estás conmigo. Que Dios le ayude en su trabajo, en la escuela, en la calle, en la fábrica, pero más en su hogar. Que Dios le ayude. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú nos enseñas grandes cosas en tu palabra. Gracias por la porción de hoy. Déjanos ahora, Señor, ponerlo en práctica y podamos perseverar para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes
que nos envían mensajitos. Seba Salazar, buenos días, Pastor Zapata. Caro Jiménez, buenos días, Pastor. Y un corazoncito ahí. Gracias por la expresión de su cariño, de su amor. Muchos otros han mandado. Alex Beristain León, Tricia Albavera, Miriam Arellano, José Acosta, Yolanda Torres. Bueno, todos. Se me vería el tiempo solo saludando uno por uno. Pero déjeme decirle, gracias por habernos escuchado. Gracias por estar pendiente todos los días a las 9 de la mañana para estudiar la palabra del Señor. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios los prospere y los bendiga en este fin de semana.